Un gusto saludarles, qué gusto poco a poco ir retomando espacios presenciales que habíamos dejado de lado, verles ahorita en esta aula, ¿no? cuando por mucho tiempo estuvo vacía. Qué gusto verles. Me presento, mi nombre es Alfonso Jiménez, soy investigador aquí en el instituto, miembro del Cuerpo Académico de Evaluación Educativa. Justamente esta actividad se enmarca en las, digamos, como parte de la agenda del cuerpo académico. Primero comentarles que esta actividad está siendo videograbada y posteriormente se va a subir a redes sociales y que quedará, digamos, ahí como parte del repositorio que hemos estado construyendo últimamente. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Sánchez, quien nos acompaña de la Universidad de Castilla-La Mancha para presentarnos la conferencia Evaluar la equidad educativa desde la Agenda 2030, lecciones aprendidas, tensiones y retos pendientes para una educación exitosa para todos. La dinámica va a ser la siguiente: en un momento daré el micrófono al doctor José Sánchez, después tendremos un espacio para comentarios, para diálogo con todos ustedes, pero primero me voy a permitir leer la semblanza del profesor. José Sánchez Santamaría es doctor en Pedagogía por la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Valencia, máster universitario en Educación Social por la Universidad de Sevilla y experto universitario en docencia universitaria. Además, es responsable del Grupo de Investigación en Orientación, Calidad y Equidad Educativas. Sus líneas de investigación se vinculan con la equidad educativa y la justicia social, la evaluación educativa, el desarrollo de competencia profesional y el análisis de la política pública educativa. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación, ha publicado más de 60 artículos científicos indexados, 7 libros y 70 capítulos del libro. En la actualidad se encuentra dirigiendo 5 tesis doctorales justamente sobre estos temas. Ha participado en más de 100 congresos nacionales e internacionales sobre estas temáticas, ha realizado estancias de investigación en Portugal, en Bélgica, España, por supuesto en nuestro país, y en 2019 participó como experto internacional en el Seminario Internacional de Equidad y Justicia, Nueva Escuela Mexicana, organizado por la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Ha sido asesor externo de la European Association for the Education of Adults, con sede en Bruselas, es editor asociado de la revista Relieve desde 2018 y editor invitado de la revista Foro de Educación. ¿Les parece si lo recibimos con un aplauso? Muchas gracias doctor por estar con nosotros y el micrófono es tuyo. Gracias por la amable y exagerada presentación. No, uno ya tiene la sensación, como ya va teniendo una edad, que ya no se reconoce, ¿no? Y cuando dicen tantas cosas, dice, claro, a mí siempre me surge la pregunta cuando estoy al otro lado, tantos galones y a cuántas guerras ha ido y cuántas ha ganado, ¿no? Es decir, esto es bueno. Yo quiero agradecer en primer lugar al IDE, ¿no? y a la persona de su director que me haya invitado a poder compartir esta mañana con ustedes, ¿no? y bueno, poder generar un espacio, bueno, no sé si de trabajo, porque en principio soy yo que más va a hablar, ¿no? Pero ahora les explicaré un poco, ¿no? Es decir, cómo quiero organizar el desarrollo de la actividad también, en función de lo que ha dicho el doctor José Alfonso, y después, bueno, hacer extensible ese agradecimiento a todas las personas, ¿no? Desde el instituto que están o que no están, pero que les hubiera gustado estar, porque, bueno, también sentir el calor y el recibimiento de la gente cuando alguien viene de fuera, pues es algo que también te estimula, ¿no? Y el que podamos compartir, bueno, cosas que no tanto nos preocupan, sino cosas que nos ocupan, ¿no? Y que podamos ver, ¿no? qué puentes, qué espacios hay en común, ¿no? ¿Qué preguntas tenemos a las preguntas que tenemos, ¿no? Yo ya no busco respuestas a las preguntas, busco más preguntas a esas preguntas, ¿no? Pues bueno, también es un poco bueno, me siento halagado en ese sentido, ¿no? Y también hacer sensible el agradecimiento a la doctora Boroel, ¿no? Que a través de mi estancia en el FECAIS, pues bueno, también ha hecho un poco las gestiones para que yo pudiera participar aquí con ustedes. Bueno, yo la verdad que después de revisar, ¿no? Porque uno siempre se plantea, ¿no? ¿Qué tiene alguien de interesante, ¿no? Para compartir, ¿no? Con colegas, ¿no? Con gente que seguramente saben o más o mejor, ¿no? Cosas que uno mismo, ¿no? Yo preparé una presentación extensa, pero no significa que esa presentación tenga que ser tal cual yo la tenga presentada, ¿no? Es decir, yo sí que es cierto que, bueno, haré como una primera fase de hablaré, ¿no?
torno a 40, 50 minutos, espero no extender mucho más, pero después creo que sí que sería lo importante, ¿no? Porque yo creo que a ustedes les habrá pasado, uno no se hace 11.000 kilómetros para que le escuchen, le den una palmadita y se vaya, ¿no? Uno viene para compartir y también, bueno, para generar ese espacio, yo creo que en la academia, ¿no? Que en la universidad y por extensión en toda la universidad, ¿no? Pero también en un centro de estas características, ¿no? Donde digamos que su ADN está como mucho más realzado el tema de la investigación, el que podamos abrir un debate y una discusión entre nosotros, ¿no? y podamos, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que yo soy profesor universitario en parte porque creo que la capacidad de discusión científica, ¿no? La capacidad de revisión académica es algo que va en mi ADN, ¿no? Bueno, que también invito, ¿no? A que se sientan también bueno, con plena libertad. Yo tengo que decirles que yo soy muy atípico a los protocolos, ¿no? Me pasó cuando la SEP me invitó como experto internacional a trabajar con ellos, ¿no? Con un seminario, bueno, tuvimos un seminario con 400 personas, tuve muchas dificultades porque a mí siempre lo que me gusta saber es lo que la gente piensa, lo que la gente necesita, cómo la gente lo vive, cómo la gente lo ha ido construyendo, ¿no? Esa parte que, como no me dedico a la política educativa en términos de gestión, sino me dedico a estudiar la política educativa, creo que esa es la parte más interesante porque es la que construye los significados. Bueno, un poco desde ahí. A mí siempre me gusta empezar contando algo de mí, ¿no? Porque creo que eso no solo permite conectar con la audiencia, sino también permite ver el grado en qué medida aquello que les voy a compartir forma parte de mí, ¿vale? Yo he hecho como una selección de cosas que he hecho en relación a la equidad educativa que creo que ayudan a tener una idea más o menos cercana a qué es esto de evaluar la equidad educativa y sobre todo qué es la equidad educativa, que es algo que no tenemos resuelto, ¿vale? Y que es algo que tiene como muchas derivas muy asociadas a una evaluación de estándares internacionales que ha generado como muchas distorsiones porque eso tiene un sentido y tiene una función en un nivel y en un contexto, pero no en otros, ¿no? Y veremos un poco desde ahí, ¿no? Entonces yo cuando me plantearon el poder hacer esta actividad dije, bueno, vamos a hablar de evaluación, pero no en términos psicométricos, no en términos técnicos, si alguien está interesado no hay ningún problema, podemos abrir un debate, sino decir qué es lo que yo he ido generando a partir de todo el trabajo que he hecho, no solo en la dimensión teórica, sino también en la dimensión práctica, pero que yo comparto aquí como ideas que nos permitan, bueno, pues abrir ese espacio de discusión, ¿no? Yo vengo de una familia donde mi abuelo era analfabeto, no fue a la escuela. Mi padre estudió hasta lo que se podía considerar, yo creo que aquí, la educación básica, media, la secundaria, también básica en España, y yo soy doctor y profesor universitario. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de todo, a pesar de todos los problemas que tiene la escuela para poder cumplir con sus objetivos, para dar contenido a la función social que tiene, a pesar de todas las críticas a las que sometemos a que la escuela no funciona, que tiene cosas malas, que ¿no? Siempre hay un discurso muy potente en ese sentido. A mí esto me surgió en un congreso donde un eminente sociólogo español empecé a cuestionar a los maestros, a la escuela, que no servía para nada, porque no sé cuánto, y le dije, mira, pues a pesar de todo esto, yo soy un ejemplo de que la escuela sirve. Y esto es fundamental, ¿vale? Y desde ese enfoque quiero empezar mi charla, mi ponencia, desde el hecho de, claro que hay motivos para la esperanza, claro que hay motivos para comprometernos, pero hay que empezar a revisar qué tipo de escuela queremos, qué tipo de estudiantes tenemos, qué tipos de docentes somos, son cuestiones que plantearé, y sobre todo muy vinculado a que la escuela, es cierto que explica poco la movilidad social, pero sí que crea condiciones como laboratorio donde yo puedo aprender cosas que las puedo llevar a mi vida real, ¿vale? Que esto es lo que el movimiento de eficacia escolar, como crítica, se olvidó, o los movimientos de valor añadido olvidaron, porque estandarizaron, homogeneizaron, o crearon una homogeneidad que no existe en términos de persona, existe en términos, bueno, de parámetros o de estándares, ¿de acuerdo? Ay, perdón. ¿Funciona? Con este, del lado derecho. Ah, perdón. Lecciones aprendidas, tensiones y retos. Cuando alguien se acerca al tema de la equidad y al tema de la evaluación asociada a la equidad, lo que se encuentra, yo, bueno, en mis 10 años, bueno, ya es un poco más, 12 años de trabajo, bueno, pues sobre esto, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el territorio que yo he explorado? Con sus limitaciones y con sus lagunas, evidentemente. Plantearé un poco el contexto, el principio de realidad, daré también alguna clave, ¿no? Con mirada latinoamericana y el Caribe,
porque al final yo soy europeo, no puedo venir con la mirada europea. Esto sería un error de base, pero sí que puedo compartirles la experiencia europea. ¿Vale? En ese sentido me coloco. Veremos la perspectiva, desde dónde y sobre qué. Yo he teorizado una manera de entender la equidad, he modelizado una manera de cómo podríamos abordar desde la dimensionalidad el estudio de la evaluación de la equidad. Es una propuesta, ¿no? Es decir, que hemos desarrollado, y bueno, las compartiré, porque yo cuando hablo de equidad hablo desde ahí y no hablo desde otros referentes, ¿no? Aunque me nutre de otros referentes. Veremos las lecciones y las tensiones que hay, ¿vale? En qué punto nos encontramos. Es un tema muy complejo. Y de hecho, si ustedes hablan con expertos en equidad, a la conclusión que llegarán muchos, bueno, es que esto de la equidad es igualdad, ¿no? Siempre, en realidad, muchos hablan de igualdad, no acaban de hablar de equidad, porque la equidad tiene un problema que luego veremos que muy difícil de operativizar en términos de evaluación, muy difícil de definir en términos también teóricos, y de hecho, referentes de la equidad educativa como Mel Eiskow, cuando tú tienes una discusión con él, te reconoce, ¿no? Que equidad como igualdad. Pues no, equidad como igualdad no, porque entonces entramos en las dinámicas de los años 70 de los franceses de políticas de compensación, y las políticas de compensación no resuelven los problemas asociados a las brechas sociales, a las brechas educativas y a las brechas políticas o ideológicas. Y luego veremos un poco los desafíos, ¿no? Que yo un poco identifico. Yo no soy mucho de poner textos, ¿vale? Ahí está una idea sintetizada, pero a mí sí que me gusta que tengamos muy claro que esta ponencia, lo que tiene de telón de fondo es ¿para qué sirve la educación? Hay un elemento que yo cada vez tengo más dudas, que tengamos claro, esto es una autocrítica que yo hago, yo puedo estar equivocado, de que entendamos que la educación tiene que promover un aprendizaje con sentido y relevante. Y eso tiene implicaciones sobre cómo aprenden los estudiantes, para qué aprenden, cuál es el uso que tienen de lo que aprenden, y en esa lógica se rompe el espacio-tiempo. Uno ya no aprende en un momento determinado, uno ya no aprende en un lugar determinado, uno aprende no solo a lo largo de la vida, sino aprende mientras la vida. Y esto es muy importante. Y veremos cómo eso nos está generando una serie de tensiones y una serie de retos donde yo no tengo tan claro que seamos capaces de estar preparados para abordarlos en claves equitativas. Tres ideas que a mí me ayudan a situar el tema, que es, hay que educar y aprender, pero hay que educarse y hay que aprenderse. Nosotros siempre estamos muy acostumbrados a decir que la gente tiene que pensar, pero tiene que pensarse. Tiene que relacionarse con los demás, pero tiene que aprender a relacionarse consigo mismo. Tiene que conocer, pero tiene que autoconocerse. El educarse es transformar, es decir, nosotros pensamos la idea del cambio, el cambio es la única constante, ¿no?, que tenemos identificado en el mundo físico, algo que se mantiene, ya, pero nosotros tenemos la capacidad de poder influir, de poder intentar de alguna manera planificar cómo queremos que sea ese cambio, y eso es la transformación social. Y esto es lo que nosotros intentamos cuando estamos trabajando con nuestros alumnos, es que en ese cambio que ellos están experimentando, que son biológicos, que son sociales, que son personales, cuando ellos se proponen objetivos, creamos planes de acción para que ellos transformen su realidad. Y después educar es dar sentido a lo que hacemos. Esto es fundamental también, ¿no? Y no me detengo mucho más. Vale, vamos al contexto. ¿Cómo estamos? Bueno, cuando uno mira Latinoamérica, no es muy distinto al contexto europeo. Tal vez la intensidad, tal vez algunas cosas, pero lo que nos encontramos es que tenemos un contexto donde cada vez el crecimiento es menor. Yo antes lo hablaba con José Alfonso, ¿no? Uno de los problemas que tenemos ahora en Europa es que sabemos que las democracias se pagan con impuestos. Si no hay crecimiento económico, no se genera riqueza, las democracias se debilitan. Y si se debilitan las democracias, los marcos que permiten respetar los derechos humanos son más vulnerables. La alta desigualdad y vulnerabilidad, es decir, veréis cuando estudiéis la equidad que ahora hay como una tendencia muy importante, no se habla de equidad, sino se habla de desigualdad. Y eso tiene una explicación, y es que la pobreza está aumentando. Cuando aumenta la pobreza, la equidad desaparece, porque las prioridades son otras. Esto es como decir, oiga, entre comer y estudiar, ¿qué va primero? Pues comer. Si usted no come, pues no tiene alimentos para que lo cognitivo funcione. Si usted no come, no tiene capacidad, pues pasa un poco la misma relación, ¿no? Esto lo digo porque a veces
Pasa, ¿no? Es decir, la gente, no, es que equidad ahora no, ahora el problema es la pobreza y la pobreza tiene que ver con la desigualdad. Si la gente no tiene recursos, no podemos crear condiciones donde existe igualdad y reconocer en ese marco de igualdad que existen diferencias que hay que atender. ¿De acuerdo? Hay tendencias crecientes en la pobreza y la pobreza extrema, ¿vale? Que eso es un factor que es extrema. Luego veremos, yo creo que tengo una gráfica del CEPAL y veréis cómo la pobreza, o sea, ha crecido a la baja. O sea, hay cada vez más pobres, pero cada vez son más extremos. Nos sorprende que decir, no, cada vez hay más ricos. Ya, pero es que los ricos no tienen los problemas que tienen los pobres. ¿Por qué? Porque el rico primero tiene otras claves, tiene otras necesidades y puede hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero la pobreza está relacionada no solo al acceso, sino a la capacidad de que tú puedas acceder. Es decir, tú estás en un contexto donde un niño puede tener una escuela cerca, pero si su familia no tiene recursos y ese niño tiene que ir a trabajar, da igual que tenga acceso a la escuela. Es decir, si no tiene la condición familiar o social resuelta, no va a poder ir a la escuela por mucho que se quiera. Incluso yendo con políticas de compensación, con becas y apoyos, va a dejar de ir porque no has cambiado el origen del problema, la causa. Después tenemos el debilitamiento de la cohesión social. Cada vez nos cuesta pensar más que tenemos que... Esto hay un lema en las ideologías socialdemócratas que te dice mejor perder juntos que ganar por separado. Esto se entiende mal, ¿no? En algunos contextos, pero bueno, eso lo que viene a decir es que una sociedad no se construye desde la individualidad, sino se construye desde la ética que es el bien común. Todos trabajamos para que exista un bien común que se pueda repartir entre todos y beneficiarnos. Lo que no significa que si alguien no contribuye o si alguien no hace lo que tenga que hacer, tenemos unos marcos que deberían de, bueno, pues reponerlo, condenarlo, lo que fuera. Y después las manifestaciones de descontento popular. Bueno, esto yo creo que aquí pasará también en Latinoamérica, que le llamamos frustración, pero en Europa cada vez hay... todas las elecciones, ¿no?, que ha habido en Francia con el movimiento de la extrema derecha de Le Pen se explican solo por esto. ¿Vale? No insisto más, pero lo que les decía, ¿no?, cuando uno mira los últimos datos que la CEPAL ha publicado de 2019-2020, los pobres no extremos, pero los extremadamente pobres han crecido frente a los que eran, bueno, tenían pocos recursos o pocos pobres. ¿Cuál es el problema? Que si tú ahí aplicas una política de compensación, que sería como un primer nivel de la equidad como igualdad, no resuelves el verdadero problema. Las políticas de compensación tienen sentido cuando tú tienes bueno, medios bajos, bajos no pobres, porque en realidad te sostienen para comer. Los que no tienen para comer... Esto lo demostró, yo no sé si conocéis a Denis Meuret, fue asesor en los años 90, fue el responsable de las políticas de compensación y él dice, fracasaron. Ellos tenían muchos problemas en los extrarradios de la población argelina que era inmigrante, que eran de segunda y tercera generación, que no tenían recursos y les dieron becas, les dieron... ya, pero es que eso dura un tiempo. Más allá del simple hecho de dar algo o de ofrecer algo, hay elementos culturales, ¿no?, y estructurales que hay que tener en cuenta. Se trata del resultado y eso tiene que ver con el éxito. El éxito es que la escuela cumpla la función para la cual está pensada y que tú en la escuela puedas aprender aquello que conecte con tus intereses, con tus necesidades y que tenga sentido y sea relevante para ti. El modelo, a nosotros nos pasa ya en la universidad, yo no sé ustedes, y esto puede ser como revolucionario, el modelo de profesor universitario que va y suelta su sermón, muchas veces descontextualizado de la realidad del propio alumno, está muerto. Ha fracasado ya. ¿Por qué? Porque el mercado laboral es distinto, porque nuestra sociedad es distinta, nuestros alumnos son distintos y si nos hagan la prueba y verán como en cuestión de un mes tienen en la mesa del director correos quejándose de ustedes. Porque nuestros alumnos se quejan. Claro, no tienen otras cosas, pero es normal, cada generación tiene sus maneras de manifestar sus discrepancias o no. Y ahí tenemos un reto muy importante. La equidad educativa. Yo me pasé 5 años pegándome con el concepto. Porque lo que me encontraba eran autores que decían, eso es muy complicado, no se puede, es multidimensional, dinámico y complejo. Esto es cuando uno busca el concepto de equidad, multidimensional, dinámico y complejo. Digo, esto parece la desalinizadora de mi pueblo. Multidimensional, dinámica y compleja. Sí, es cierto, pero hay una obligación que tenemos como investigadores. No sé, yo la física teórica, que me parece una ciencia que me enamora, no sé nada, o sea, yo no soy ni físico teórico y tal, ¿no? Tengo amigos que me han explicado. O sea, la física teórica teoriza sobre
el futuro de la física. Va 10, 15, 20 años por delante, teorizando. Claro. Nosotros estamos llamados a meternos en aquellos espacios donde lo complejo, lo dinámico y lo multidimensional son los ingredientes con los cuales tenemos que organizar nuestro desarrollo del conocimiento. Porque si esto fuera tan fácil, pues en vez de haber aquí 20 personas, habrían 300. Y en vez de haber 300 científicos, habrían 100.000 científicos. No, esto tiene su grado de complejidad, tiene su grado de tecnicismo. Y eso hace que tengamos que asumir retos y desafíos contradictorios, a veces decimos cosas que no tal, pero bueno, vamos construyendo marcos que nos permitan comprender, ¿no? Sobre todo conocer, comprender y de paso a ver si vamos acercándonos a explicarlo, ¿no? Que es la parte más complicada. Pero no podemos olvidar sobre qué cuestiones estamos orbitando cuando hablamos de la educación. Yo, cuando hablo de estos temas, tengo muy claro qué escuela para qué sociedad. Porque ¿qué es la escuela? La escuela es una estructura social. ¿Y qué hace? ¿Reproducir lo que esa sociedad tiene? Sí, pero eso no significa que las personas reproduzcan, porque las personas filtramos. La crítica a las teorías de la reproducción, que hicieron un aporte bárbaro en los años 70, es, oiga, usted está quedando la capacidad o no está reconociendo la capacidad de la persona para aquello que recibe, filtrarlo y darle un sentido. Porque yo puedo reproducir una práctica, o no. Puedo maquillarla y puedo hacer que estoy reproduciendo. Es decir, no, la escuela no es una fábrica de robots o de zombies. Esta idea de la sociología es falsa. Ayuda a explicar algunas cosas, pero no explica cuál es la función social que tiene la escuela. ¿Qué docentes y para qué escuela? Y ahí entramos nosotros. Yo, si me permiten una crítica en general, a lo mejor no es para ustedes, ¿no? Pero la hago para mí. Creo que llegamos tarde. Pero también creo que estamos desbordados. ¿Por qué? Porque si la educación no lo puede todo, los docentes no lo pueden todo, ¿vale? Y saben de qué hablo, ¿no? Y eso también forma parte de las condiciones de equidad con las que trabajamos y con las que tenemos que gestionar el día a día. Y luego, ¿qué escuela para qué estudiantes? Yo no me canso de repetir a mis estudiantes, conocer y comprender, conocer y comprender. No conocemos a nuestros estudiantes, no comprendemos a nuestros estudiantes. A nosotros nos está pasando ahora, yo antes hablaba y tal, uno de los problemas que tiene Europa, más allá de toda la barbaridad, todo lo cuestionable en términos de derechos humanos, en términos de derecho internacional que ha hecho Rusia con Ucrania, es que Europa no ha comprendido al pueblo ruso en 70 años. Tienes que comprender, es tu vecino. Y eso genera después problemas de comunicación, problemas de relación, que no justifican que tú entres y hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Claro, uno puede decir, oye, está muy bien, ¿no? Doctor, usted está hablando de la equidad y tal, pero la Agenda 2030 parece que sea como usted ha pegado eso ahí porque parece que sea moderno y tal. Bueno, la Agenda 2030, si uno lo mira en términos operativos, no deja de ser, pues esto es a lo que estamos muy acostumbrados, como una especie de checklist basado, bueno, es cierto, ¿no? Que hay una serie de objetivos, una serie de metas, pero al final eso se concreta en una serie de tasas, en el caso del SG4, de tasas de cobertura y de tasas de matrícula. Claro, pero el uso que yo hago de la Agenda 2030 es que establece un marco que nos da una referencia de qué elementos tenemos que tener sí o sí muy presentes para poder intentar comprender y explicar la complejidad de nuestro día a día en términos de equidad, ¿vale? Y ahí, bueno, no me detengo nada, pero fijaros, cuando hablamos del objetivo, el 4, la importancia de garantizar una educación inclusiva, de equidad y de calidad, que esto es como, ¿no? Como un mantra que viene desde los años 70, o sea, vamos a un informe de la UNESCO de los años 70 y esto lo dice tal cual. No acabamos de saber muy bien esto. Luego veremos, ¿no? Yo haré alguna alusión, ¿no? Porque a veces, claro, hablamos de la confusión entre equidad e igualdad, pero también la confusión entre inclusión y equidad, ¿no? Es decir, son cosas distintas, pero están relacionadas, tienen su sentido. Pero a mí la parte que creo que conecta mejor con la equidad tiene que ver con la promoción de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Pero y esto qué es? ¿Esto es que yo de formación y ya está? No. Esto es que yo tenga muy claro qué necesidades, qué inquietudes, qué intereses tienen
los que van a recibir o los que van a generar. Porque el modelo de tú recibes de mí está roto. ¿Saben qué es lo revolucionario? Bueno, no lo avanzo, después les diré qué es lo revolucionario en términos de aprendizaje hoy en el aula, ahora veremos. Y bueno, un poco desde ahí tenemos más. Claro, ¿qué es esto del enfoque del lifelong learning, ¿no? Es decir, el aprendizaje a lo largo de la vida. Que yo con 70 años puedo aprender lo que quiera, claro, y con 3 y con 4, pero no solo temporal, es espacial. No solo aprendemos en el IDE. Y si alguien piensa esto, por favor, que me lo enseñe, ¿no? Pues quiero verlo, ¿no? Es decir, pero es que yo tampoco en mi facultad, tampoco en mi grupo, ¿no? Los aprendizajes son en otros contextos, además de, son en otros momentos, además de, y ahí, pero sí que somos capaces de identificar que en ese educarse para la vida, que yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es cómo uno aprende a vivir, y esto conecta con la educación social, ¿no? Es decir, la construcción de la ciudadanía. ¿Por qué alguien decide no pagar impuestos? Y dice, claro, como los políticos son corruptos y como no hacen lo que tal, yo no pago impuestos. ¿Pero qué base ética hay en ese planteamiento? Ninguna. Pero hay una base de disgusto, hay una base, o sea, no hay que culpabilizar a quien toma esa decisión, pero eso genera una serie de condiciones que rompe, que quiebra el pacto social. Entonces, el enfoque del lifelong learning lo que plantea es que cosas que ya sabemos, pero que yo, bueno, las recuerdo, ¿no? Para situar un poco, es decir, la importancia de la ciudadanía multicultural, democrática, diversa en un mundo globalizado. Esto va a cambiar. Va a cambiar de la mano de los chinos, de la mano de los rusos y de la mano de los americanos, del norte. ¿Por qué? Porque en estos momentos, países como Rusia, uno no puede volar desde Europa a Rusia. Uno no puede hacer una transacción. La globalización es económica, pero la globalización es de personas. Eso se ha roto. Ahí se abre un nuevo escenario, no sabemos qué va a pasar. Bueno, China lo mantiene porque, bueno, hay intereses económicos, ¿no? Pero sí que es cierto que esta idea de la ciudadanía multicultural, democrática y diversa, bueno, pues va a tener otros condicionantes, otras situaciones. Luego, la vida profesional en un contexto de cambio. Todavía nos alegramos mucho de decir, ay, tengo la plaza fija, ya soy funcionario, ¿no? Para toda la vida. Está muy bien, ¿no? Porque eso te da como cierta seguridad, ¿no? Porque los investigadores necesitamos no pensar en que tenemos que conseguir dinero para final de mes, porque si no dedicamos tiempo a cosas que no son prioritarias. Ya, pero es que se calcula que a lo largo de nuestra vida, de media, una persona ¿no? como nosotros, va a tener entre 15 y 20 ocupaciones distintas. O sea, se calcula que de aquí a 15 años el 60% de los trabajos que conocemos van a desaparecer, van a surgir otros. ¿Eso qué significa? Que somos una especie de extinción, los que tenemos un empleo fijo. Pero no porque el empleo fijo hace que seamos unos holgazanes, que no queramos trabajar y tal, que eso es un discurso inventado, no es cierto, sino porque el mundo ya no funciona bajo esas claves. Pero no de hoy, desde que Ford murió y hace mucho tiempo, es decir. Luego tenemos el mundo tecnológico, ¿no? La transformación digital, que sin duda es lo que ha revolucionado, pero cuidado, aquí hay un pero. Con la pandemia nos hemos dado cuenta que el mito de que lo digital nos iba a abrir a un nuevo mundo, esto viene de camino. Tal vez es el metaverso, pero claro, el metaverso no va a generar un problema de acceso, ¿eh? El metaverso va a generar un problema de cómo yo me mantengo en él, sin que me maten, sin que tal, sin que, bueno, va a crear otra doble ciudadanía, ¿no? A mí me gusta mucho Susan Sontag, una escritora americana que cuando habla de la enfermedad, ella habla de la enfermedad, ¿no? Pero cuando uno está enfermo es como tiene un pasaporte de doble ciudadanía, ¿no? Esto pasa un poco, yo antes cuando he pasado a saludar a la subdirectora me dice, ay, estoy un poco enferma, y yo como, ay, ¿ves? Ya he cambiado mi error, ¿no? Es decir, pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a tener ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda en el metaverso. Que eso está a la vuelta de la esquina, es decir, que esto no es una cosa. Y algo muy importante, ¿no? Es decir, que esto es algo que nos cuesta mucho porque estamos muy instalados todavía en modelos muy
es estimular el deseo de aprender a lo largo de la vida para el pensamiento complejo y la educación emocional. Cuidado. Yo no sé si a ustedes les pasa, tenemos alumnos que todo lo llevan a lo emocional. Parece que lo cognitivo es malo, pensar en términos de memoria es malo, tal, el cómo me lo ha dicho, el cómo yo lo he recibido, es que me ha sentado mal, es que lo he experimentado. Lo que nos encontramos es que nuestros estudiantes no están preparados para hacer una gestión emocional adecuada a las circunstancias. Y esto con la pandemia se ha visto claramente, ¿no? Es decir, en mi universidad los problemas de salud mental asociados a los estudiantes de ansiedades, de no saberse planificar el tiempo, de como no tengo la rutina de ir a clase todos los días, a tener un horario, me levanto a las 4 de la mañana, no tengo un horario tal, ha generado un verdadero problema, ¿no? La escuela, para qué estudiante, Infobae en el 2018 hizo un estudio donde identificó 234 habilidades que el estudiante sabe y que la escuela o no tiene en cuenta o rechaza. Hace poco yo entré a un aula y dice una maestra, prohibido hablar, no se habla. Y yo le dije, ¿usted ha pensado bien lo que está limitando? Digo, ¿qué estoy limitando? Yo le dije, ¿pensamos y después hablamos o hablamos y después pensamos? Es decir, ¿el habla crea pensamiento o el pensamiento crea habla? Ah, pues no me he hecho nunca esa pregunta, ahora hay que hacérsela. El habla crea pensamiento. Si usted rechaza hablar, el pensamiento no se desarrolla de manera compleja. Por tanto, en el aula hay que hablar. En el aula tienen que haber móviles, ¿por qué no? No sé, de media un joven pasa 12, 14 horas al día conectado a un móvil. Lo que tendremos que ver es cuál es el sentido que le damos a eso, ¿no? Frances Arnold, que ha sido premio Nobel recientemente, es un ejemplo de cómo la escuela y cómo el ámbito académico rechazó lo que ella sabía porque no era en el molde, en el envoltorio académico. Trabajó de taxista, trabajó de transportista, hizo muchos trabajos, es un premio Nobel. No lo pongo como ejemplo porque todos vayamos a ser premios Nobel, es decir, el hecho de que tú hayas trabajado en 20 cosas no te va a dar premio Nobel. Lo que pone de manifiesto es otro despiste académico que tenemos, o por lo menos yo lo veo así, y que eso afecta a la equidad, que es crear oportunidades para el aprendizaje con sentido relevante. Ustedes pregúntenle a un niño o a una niña de 4 años, le ponen 2 objetos delante y le dicen que los divida. ¿Qué creen que hará? No los dividirá. Pero ustedes díganle, dame uno a mí y coge uno para ti. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Dividir. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en cómo yo lo enfoco y en que yo quiero que lo haga como yo quiera. Y eso es una manera de hacerlo. Pero hay otras maneras de hacerlo. Y ahí vengo a lo que les quería decir antes. ¿Qué soy revolucionario para aprender? Yo me he dado cuenta que yo cuando entraba en clase y he observado a otros colegas y a otros profesores de nuestro sistema educativo, yo entraba en clase para que mis alumnos aprendieran de mí. Yo soy el oráculo de Delfos, tengo el saber, y allí que voy a iluminar a la masa para que todos salgan maravillados, iluminados y... Sí, bien, no, esto no, soy el profesor, soy el que enseña. ¿Seguro? Porque alguien me puede decir qué es el aprendizaje significativo y en qué se basa el aprendizaje significativo para que sea significativo. Primera característica, que conecte con los conocimientos previos del estudiante. ¿Alguien me puede decir quién conoce cuáles son los conocimientos previos del estudiante? Siempre hay alguien que dice, yo, tú eres el camino a seguir. O sea que nosotros promovemos aprendizaje significativo que está conectado con esa idea de equidad en términos de equidad de proceso sin conocer. Hombre, pero yo no puedo, tengo 40 estudiantes, tengo 60. Ah, es que a lo mejor
hay que cambiar la manera de cómo se enseña y a lo mejor hay que cambiar. Yo les digo a mis estudiantes, ¿sabéis por qué yo soy docente? Antes que investigador, ¿eh? Yo investigo porque la investigación me gusta y porque alimenta mi docencia, porque me gusta aprender. Y porque hay una cosa que como en el niño de 2 años, de 3 o 4 años en la división no hacíamos, y es que, y que el informe ha puesto de manifiesto, ¿cuántas cosas saben mis estudiantes y no saben que las saben en relación a lo que yo estoy haciendo? Es que un estudiante a lo mejor tiene problemas para hacer una prueba de homogeneidad en el SPSS, pero ¿cuál es la causa de esa dificultad? Porque a lo mejor él sí que sabe hacer, no la prueba de homogeneidad, pero los elementos que te permiten comprender y hacer una prueba de homogeneidad. Pongo el ejemplo. Imaginen que sale una oferta de empleo. Y en la oferta de empleo dicen, buscamos personas que tengan estas características. Y una de las características es que se fijen en los detalles. Porque el tipo de empleo requiere de esa habilidad. Yo, egresado, voy a la entrevista y me dicen, oiga, ¿y usted por qué le tengo que contratar? Ay, porque yo me fijo en los detalles, yo soy una persona muy detallista. Y yo, evaluador, le digo, fuera. Porque usted me ha repetido lo mismo que pone en la convocatoria. Yo creo que usted me diga. Y llega otra y le dice, mire, yo no sé si eso exactamente, pero yo desde pequeña hago puzzles. Porque en mi familia nos gustan los puzzles. Pero no puzzles de 3 fichas, puzzles de 1000, de 10.000, de 100.000. No sé, yo he empezado un puzzle de 1000 y no lo he terminado. ¿Qué se requiere para hacer un puzzle de 100.000 piezas? El detalle, fijarse en los detalles. Claro, ya está. ¿Y qué tiene que ver hacer puzzles con la competencia que me piden en esa? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué hacen Amazon? ¿Qué hacen Google? ¿Qué hacen las grandes multinacionales? Usted el certificado universitario, porque yo de momento no lo puedo expedir, de momento. No se preocupe si no sabe hacer, ya le enseño yo. Porque yo voy a aprovechar todo lo que usted ha aprendido en su casa, con sus amigos. Hay gente que organiza campamentos de verano con los niños. ¿Saben cuántas competencias hay implicadas de planificación, de gestión, de organización? ¿Me pueden decir qué es un análisis estadístico? ¿Me puede alguien decir qué implica un análisis estadístico desde el diseño del plan de análisis, desde la... Luego ya entraremos en el contenido. Claro, pero si yo no conecto al estudiante desde lo que sabe, que él no sabe que sabe, esta es la clave. Entonces, ¿qué es lo revolucionario? Lo revolucionario no es que el estudiante aprenda de mí el saber inalcanzable. Tal vez sí, porque, bueno, hay que aprender cosas, sino que yo creo unas condiciones, promuevo unos procesos y proporciono unos recursos, y esto es equidad de proceso, que le hagan ser consciente de, anda, pues es que yo sé organizarme, anda, es que yo sé gestionar el tiempo, todo lo que conocemos de las soft skills. ¿A quién contratan las empresas hoy? Salvo los bancos y algunas empresas que contratan a matemáticos con saber especializado, a ingenieros con saber muy especializado, en nuestras carreras, quitando derecho, que también requiere mucha especialización. ¿A quién contratamos? A gente que tenga, en nuestro caso, competencias sociales, competencias emocionales, competencias técnicas también. Y eso tiene que ver con esto. Y esto no está en muchas aulas. ¿Por qué creen que ahora hay un movimiento en Europa? Está pasando, están reformándose todos los currículums. ¿Y saben qué están haciendo? Poda. Toc, 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 toc. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que una parte importante del contenido que damos no sirve. Porque es tal grado de contenido de información que hay. Me hace mucha gracia porque uno de los últimos artículos que publiqué es una revisión sistemática de metaanálisis. No una revisión sistemática de artículos, no, de metaanálisis. O sea, ya los metaanálisis, ya hay tantos metaanálisis que hay que hacer revisiones de ellos. ¿Nos hemos vuelto locos? No, es la realidad que tenemos. Hay tal volumen de información que somos incapaces de poderla gestionar. Y yo voy. Y a mí, si hay alguien de literatura me dice, esto es un sacrilegio.
¿De qué le sirve a un chico saber en qué año nació Cervantes si no es capaz de ver qué aporta la obra de Cervantes en términos actuales y cómo situarla? ¿Por qué? Porque el año en que nació Cervantes, que puede ser muy interesante y lo sabe tal, puede ir y consultarlo. A mí lo que me importa es que si tú no lo sabes, ¿cómo consigues saberlo? ¿Cómo? ¿Me explico? Es aquello que dice, no, los profesores tienen que mostrar una actitud humilde. Esto no es humildad, esto es competencia docente. De si algo no lo sabes, le dices al estudiante, mira, yo esto no lo sé o esto no tengo ni idea tal, déjame que consulte. No hay mayor demostración de competencia docente que tú a tus alumnos les digas, mira, yo no lo sé, pero tengo la capacidad de averiguarlo y tengo la capacidad de buscarlo y de tal, y vengo porque necesito, y lo vemos. Hay quien lo ve una debilidad. Bueno, si tú eres la Biblia en términos de cantidad, o tú eres una especie de saber enciclopédico, bien, pues preséntate a un programa de estos que hacen en la tele donde te hacen preguntas porque tú ganas un millonazo seguro. Claro, bien, ahí está muy bien. Yo no estoy en contra del saber enciclopédico, yo no estoy en contra, me explico, yo no estoy en contra de la memoria, ¿no? La memoria es fundamental para los hábitos, para las rutinas, fundamental la base del pensamiento complejo. Lo que estoy diciendo es que estamos redimensionando el espacio, el tiempo y la importancia que están ocupando determinadas cosas. Y esta es la clave, que esto lo plantea Tedesco. Hemos vivido mucho tiempo preocupados por darle un enfoque de equidad social a la educación, pensando que la educación iba a generar movilidad social, pensando en el ideal ilustrado de que si la gente estaba educada, iban a ser mejores ciudadanos, iban a pagar más los impuestos. Esto, tal cual, es un error de enfoque. No es falso, pero es un error de enfoque. No es cierto, porque la escuela no reproduce. O sea, no es cierto, aunque genera cierta... Cuando dicen, no, claro, las tiranías lo primero que hacen es manipular la educación y a partir de... No, la educación no, eso es la propaganda. Es otra cosa, la propaganda, pero la educación lo que permite precisamente es cuestionar esa propaganda. ¿O alguien se cree que Putin está allí en las escuelas haciendo allí un lavado de cerebro a la gente? No, utiliza propaganda. Como Ucrania utiliza propaganda, lo que permite a las personas tomar distancia y perspectiva es la educación, la capacidad de análisis crítico, de reflexión, de pensamiento, y aún así, yo antes que lo hablaba con los colegas, digo, se me escapa información, no soy capaz de analizarlo porque no tengo elementos, pero soy capaz de poner en distancia y ponerlo en cuarentena. ¿Por qué? Porque tengo educación, porque me he formado. La tiranía no promueve educación, la tiranía lo que hace es crear propaganda y manipula a la gente, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, lo que necesitamos, y fijaros ya en el 2011, pero bueno, no queda tan lejos, ¿no? Hay que apostar por un mínimo básico de equidad y de cohesión social como condición necesaria para un proceso educativo exitoso. ¿Qué es esto de un proceso educativo exitoso? ¿Cuál es la función que tiene la escuela? O la obligación. Que los chicos y las chicas aprendan. ¿Que aprendan qué? Es decir, si los chicos y las chicas salen del sistema educativo y no han aprendido lo que tienen que aprender, ese mínimo básico, pero cuando hablamos de básico no es por lo menos llega hasta aquí, no, sino es lo imprescindible para sentar las bases que permitan construir ciudadanos y ciudadanas comprometidas, claro, las competencias básicas que son en el contexto europeo. Porque si usted no sabe leer, usted no sabe escribir y usted no sabe comunicarse, no sabe pensar, Paulo Freire lo tenía clarísimo. Si usted es un analfabeto, es incapaz de pensar. Si usted construye un alfabeto de acuerdo a sus claves referentes culturales, puede pensar con sus claves y referentes culturales y puede liberarse. ¿Liberarse de que te manipula, de que te intenta engañar, de que te intenta... Claro, es que esto es algo fundamental. Y eso nos retrata la idea de que la equidad no es algo externo al proceso educativo, sino que los procesos educativos, lo que yo antes les decía, ¿no? De lo revolucionario como elemento de los aprendizajes previos o los conocimientos previos, que esto parece que es una cosa que lo sabemos, ¿no? de Bandura, de toda esa gente, ya, pero eso es un elemento de equidad de proceso. Porque eso, ¿qué me permite? Me permite conectar con las necesidades, me permite conectar con las inquietudes, no del grupo.
tuyas, 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 tuyas. Porque la igualdad no es un ideal. La igualdad nos hace creer que todos somos iguales, y esto es falso. Somos iguales en derechos, pero somos desiguales en necesidades, en circunstancias y en situaciones, y eso es el elemento de la justicia asociado a la equidad. Entonces, la igualdad de las desigualdades es lo que perseguimos cuando hablamos, y no hay posibilidad de trabajar desde la desigualdad si no conocemos las circunstancias, las situaciones, las motivaciones, desde dónde, cómo aprenden, cómo están, cuáles son sus miedos, cuáles son tal. Esto es muy complicado, yo lo sé, porque esto requiere de otra visión, ¿no?, de la docencia. Voy a saltar un poco, ¿vale? Porque esto lo he dicho tal, por no... Voy a esta idea y no sé cómo voy de tiempo, tampoco... Sí, 50 minutos. Bueno, pero... Mira, cuando hablamos de equidad educativa, cuando uno mira un poco cómo ha ido evolucionando el concepto, lo que se encuentra son estas tres tendencias, que no son lineales y que responden a los contextos sociales e históricos de cada país. La equidad la encontraréis muy asociada a lo que llaman la igualdad de acceso y oferta, que esta es la primera que hicieron cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacen los sistemas educativos, bueno, pues americanos, Latinoamérica tenía ahí un boom muy importante, ¿no? Lo que empieza a hacer Europa es oferta. Pone escuelas, oferta plazas escolares, te pone una escuela cerca de casa, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que se llaman las políticas de compensación educativa. Entonces lo que se intenta ahí es compensar. Si alguien no puede, se lo acercamos. Si alguien tiene dificultades, se lo proporcionamos, ¿vale? El 80% de lo que hay escrito sobre equidad va sobre compensación educativa. Y el 80% de lo que hay mal en equidad es la compensación educativa. La segunda tendencia es, claro, llega un momento que cuando tú has montado escuelas, has puesto recursos y tal, claro, dices, oiga, pero yo soy político. ¿Esto qué beneficio genera? No solo los inputs que yo incorporo, los insumos, sino los outputs. Y aquí es cuando se ponen cuestiones, o sea, nos estamos gastando mucho dinero y vemos que la escuela no genera. O sea, continúan habiendo desigualdades, continúa habiendo gente que no va a la escuela a pesar de tener el recurso, continúa tal. Y entonces, a la igualdad de oportunidades de acceso, la de resultados. Y es cuando surgen, en los años 90, el concepto de calidad y asociado ahí las evaluaciones internacionales de PISA, ahí. Porque se trataba de tener elementos de comparabilidad entre países, pero sobre todo elementos que permitieran decir, oiga, lo que estamos invirtiendo genera o no genera un retorno. Sí. Si la educación infantil se hace obligatoria a los 2 años, se multiplica por 10 el éxito escolar. Cuanto antes se inicia, más, cuanto antes se inicie la incorporación al sistema educativo, menos riesgo de exclusión. ¿Y por qué? Porque lo que no tengo en casa me lo proporciona la escuela. La escuela cubre un espacio que a lo mejor la familia no puede cubrir. Pero luego al interior genera cosas muy interesantes, y es cuando, oiga, está pasando algo raro, porque el acceso no acaba de resolver el problema, los resultados no acaban de resolver el problema, y es cuando viene la tensión que tenemos en estos momentos de excelencia y justicia. La excelencia viene también de la equidad, es una derivada, pero cuando se habla de excelencia se comete un error. La excelencia, mucha gente entiende la excelencia como un resultado, la excelencia es un proceso, como un proceso, la excelencia es un resultado. ¿A ustedes no les evalúan? A mí también. ¿Sabes cuándo dicen que yo soy excelente? Cuando yo he hecho una cantidad de cosas y me aplican, me evalúan, pero después de lo hecho, es el resultado de. La justicia lo que dice es que tenemos un problema, y es que si la educación es pública y tiene que ser para todos, todos tienen que aprender, y si todos no aprenden, ¿qué está fallando? Lo fácil es decir que lo que falla es el estudiante, lo que falla es las familias, porque no se comprometen, porque no quieren, porque es un holgazán, porque no sé cuántos. Es posible, pero el derecho, la obligación no es de las familias, no es de los chicos, es de la Constitución, es de los gobiernos.
Entonces, de lo que nos damos cuenta es que al interior, lo que llamaba el movimiento de eficacia escolar, la caja negra, al interior pasan cosas que desconocemos y que explican e influyen por qué unos tienen éxito y otros no. Pero que pasa en el interior no significa que se creen en el interior. Hay mucho escrito sobre esto, ¿no? Pero hay un estudio de unos americanos del norte que estudiaron en educación infantil cuando se empezaba a producir la diferencia entre en lo que era bueno, era un poco más, era en primaria, perdón, ahí lo explicaba, en la comprensión lectora, ¿no? La comprensión lectora y la capacidad de poder comprender un texto, y se dieron cuenta que había niños que tenían una elevada comprensión lectora y una facilidad. Primera hipótesis, bueno, esto es de manera natural. Oye, tú tienes un desarrollo cognitivo, tienes una habilidad, sí, pero eso, una parte, lo otro no lo tenía, entonces no explicaba. Y empezaron a ver que esa desigualdad que se generaba dentro del aula estaba relacionada con la familia. ¿Por qué? Porque las familias que tenían recursos, ¿qué habían hecho desde pequeño? Comprar cuentos, álbumes ilustrados buenos. ¿Y qué hacían? Tenían tiempo para leer. Las familias pobres no podían comprar cuentos o álbumes ilustrados, o cuando compraban uno, lo compraban malo, mal redactado, con mala expresión, y no tenían tiempo para leerles. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor tenían turno de tarde y terminaban a las 10, a las 11 de la noche. No podían leerles el cuento al niño. A mayor lectura de cuentos, mayor desarrollo del lenguaje, mayor desarrollo de la comprensión lectora, y veías una cosa muy curiosa, que con 4 o 5 años los niños tenían igual comprensión lectora con independencia del contexto familiar, y a partir de los 4 o 5 años los que estaban en un contexto familiar más económicamente, con más posibilidades, subían tremendamente, y los otros no se mantenían, bajaban. Claro, la escuela tiene que intervenir ahí, porque eso lo que está generando es una desigualdad asociada a la estructura familiar. Es creada, no es propia. ¿Y qué es entonces la equidad educativa? Que digamos, es lo más complicado, ¿vale? Yo, para mí, desde mi experiencia, la equidad educativa es una condición del proceso educativo que se basa en 2 valores. Inclusión. Inclusión es igual a democracia. O sea, hablar de inclusión en términos educativos es hablar de democracia. Es decir, en educación la persona tiene que estar, tiene que estar y tiene que poder. Si tú eres, estás y puedes participar, formar parte, eso es inclusión. ¿Cómo podemos hablar de inclusión educativa en la universidad cuando los alumnos no participan en la elaboración de las guías docentes? Y entonces sale un compañero mío, un excelente compañero profesional, y dice, pero yo soy el experto. Y yo le digo, ¿el experto de qué? Sí, yo el experto de evaluación educativa, yo el experto, perfecto. Pero ¿esto de qué va? De que el alumno aprenda ¿qué? Competencias y evaluación educativa. Pero entonces no tendremos que ver de qué manera él se implica y participa, porque tenemos que conectar con sus intereses, tenemos que... A la pregunta de si ustedes creen que un alumno podría, o un grupo de alumnos podrían hacer aportaciones en la elaboración de la guía docente, ¿qué dirían? ¿Que sí o que no? De entrada diríamos que no, seríamos escépticos, porque somos los profesionales, somos los que sabemos. Bueno, pues una de las medidas que ha aprobado la nueva ley de educación superior que se va a aplicar en España, ahora va a trámite parlamentario, es que los estudiantes puedan participar. Y a mí me parece muy bien. Ahora bien, los estudiantes tendrán que aprender a participar, porque la democracia no viene dada, se ejercita, es un músculo sano que necesita acción. ¿Vale? Y esos 2 valores, la justicia, ¿qué es la justicia? La igualdad de las diferencias. Es reconocer que en el aula yo tengo a personas que piensan de manera distinta, no solo que tienen el color de la piel distinta, historias distintas, experiencias distintas, necesidades distintas. Esa complejidad la tenemos que aprender a gestionar. Tenemos un problema, y es que como venimos con culturas y con rutinas muy fuertemente asentadas, cuando tú le planteas esto al estudiante, dice, no, a mí dígame, ¿a usted le pagan?
por dar clase. Yo no le voy a dar su clase. No, a mí no me pagan por dar clase. Como tú la planteas. A mí me pagan por crear unas condiciones, un ambiente de aprendizaje que te permita conseguir el desarrollo de las competencias o de los objetivos de aprendizaje o los resultados de aprendizaje que se plantean de acuerdo a este contenido. ¿Tú a eso le llamas dar clase? Estamos de acuerdo. Pero dar clase no es, como yo a veces digo, ¿no? Y a lo mejor es una reducción, ¿no? Yo digo a mis alumnos que a veces tienen como dos actitudes muy de monasterio, ¿no? Como los monjes que están en el monasterio, ¿no? La actitud pasiva, usted cuénteme, y tú estás aquí contándole, como yo estoy haciendo ahora, ¿no? Yo estoy aquí contando. Y la actitud contemplativa. Usted no solo cuénteme, sino hágamelo. Porque yo no tengo tiempo, yo estoy contemplando. ¿Por qué? Porque yo trabajo, porque yo tengo que atender cosas, porque yo tengo una vida afuera, porque yo tengo tal. ¿Y entonces para qué te matriculaste? Porque yo no puedo. No digo que no tenga que estar, pero eso plantea un problema de equidad en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales en la equidad de proceso educativo es que el estudiante se comprometa, no el involvement, sino el engagement. No es que participe, no. Tú tienes que tomar parte, porque es tu aprendizaje. Esto es cuando yo le digo a mis alumnos en los trabajos terminales, es tu trabajo, no es el mío, yo ya lo hice. Es tu tesis, yo ya la hice. Tienes que aprender a tomar tus decisiones. Yo a veces suelto, cáete, estréllate, porque tendrás que darte cuenta que hay un elemento que tiene que ver con la originalidad del aprendizaje, que original no es hacer una cosa distinta a lo que hacen los demás, sino la originalidad es darle mi voz, es darle mi parte al trabajo. Se caracteriza por generar un estado del proceso educativo, el proceso orientado al éxito educativo para todos. ¿Y qué es esto del éxito educativo? Todos son importantes. Si yo les preguntara, mejor no tienen clases muy grandes, ¿no? Pero yo en clases hay veces que digo, este alumno o este grupo de alumnos invisibilizado, no sé quiénes son. Ha pasado la asignatura y no me he dado ni cuenta. Yo no estoy garantizando esa idea de que todos son importantes. Pero no es porque yo sea así. Yo tengo que garantizar que todos tienen condiciones para aprender. Luego hay elementos que tienen que ver con ellos, ¿no? Porque digo, si no, al final parece que nosotros como docentes, además de todo lo que tenemos que hacer, encima hacer más cosas de las que en realidad no podemos hacer. Esto no me da tiempo, yo creo que con esto solo había dado la conferencia ya, ¿no? Es decir, no me da tiempo, pero esto será una modelización de cómo estaría lo que sería el modelo de equidad educativa asociado al proceso. Yo cuando hablo de equidad educativa hablo de tres cosas. De necesidades, ajustar la respuesta educativa a las inquietudes, a las circunstancias, a las situaciones. No estoy diciendo hacer un traje a la medida, sino por tener una referencia más o menos. ¿Cuáles son los aprendizajes previos? ¿De dónde viene? ¿Cómo enganchamos con él? Y esto tiene que ver con las necesidades. El segundo elemento, las potencialidades. El potencial. ¿Verdad que si yo os preguntara, a excepción de alguien que, oye, mañana vamos a correr una maratón, ¿qué tal les parece? Les invito. Mañana les digo, a las 8 de la mañana en tal sitio, no aparece nadie. ¿Pero por qué no aparece nadie? Porque no estamos preparados, no estamos entrenados. Aprender es entrenarse. Pero a la vez que te entrenas, estás viviendo, no solo es, sino es hacer. Y después están los resultados. Adquirir saberes fundamentales. Aquí hay una deriva muy importante. Yo soy crítico, aunque lo reconozco, y conozco también el trabajo del IDE, y conozco a colegas previos míos, además son amigos y tal, donde se le ha dado mucha importancia al rendimiento académico como variable que explica, ¿no? Y eso está dentro de un modelo de output, y está muy bien, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que el rendimiento académico no explica el éxito. Porque ¿qué es el éxito educativo? El éxito educativo es que yo he visto gente que con un 5 han llegado a ser extraordinarios profesionales. La nota no ha explicado, no quiero hacer trampas, cuidado. Alguien que tiene un 10 y hace medicina, tiene unas rutinas, unas normas de trabajo y tal, y unos procesos cognitivos muy bien trabajados. También es cierto que en muchos sitios son los que más van al servicio de atención psicológica, porque la presión es muy importante. O sea, esto les pasa a los deportistas de élite, lo estamos viendo últimamente, se rompen, claro que se rompen, porque hay unos límites que solo los no humanos son capaces de, pues como Nadal, pero también nos hemos dado cuenta que Nadal ya no puede, está roto, dijo el otro día, ¿no?
el tenista. Claro, pero esta idea es muy importante. No solo evaluamos el rendimiento. ¿Por qué? Porque las pruebas son subjetivas, aunque psicométricamente esté muy bien, hay márgenes de errores, sino evaluamos el impacto que tiene esa formación a futuro. Y eso no lo conocemos, no sabemos en qué medida la formación que reciben nuestros egresados en 5, 10, 15 años va a generar un impacto positivo en términos de desarrollo económico y de desarrollo. Que esa es, dentro de todos los modelos que existen de equidad, la parte que menos se ha trabajado. Es el impacto social de la equidad. La OCDE, que está muy preocupada con los temas económicos, que es la que ha cogido el relevo la UNESCO, mal que me pese, dice, alguna cosa tiene, que por cada dólar que invertimos, o por cada 20 pesos, ¿no?, que invertimos en educación, hay un retorno de $3 de 60 a 25 años. O sea, genera riqueza. Si hay riqueza, hay democracia. Si hay democracia, hay posibilidad de construir equidad. Si hay equidad, hay posibilidad de construir cohesión. ¿Vale? Está muy relacionado. Vale, voy rápido. Esta la salto porque está dicho. Bueno, lecciones aprendidas. Bueno, hemos aprendido que hoy por hoy estamos en condiciones de hablar de la equidad como igualdad de oportunidades en el acceso. Hay mucho esfuerzo en que los chicos y las chicas puedan acceder en términos de recursos. Claro que hay mucho esfuerzo por parte de los docentes para que los chicos y las chicas no abandonen, progresen, pero ese es un esfuerzo que hacemos nosotros y de manera voluntaria muchas veces, no porque exista una política pública que focalice sobre ello. Al contrario, lo que tenemos es una política pública, en España a veces también nos pasa, nos dice, no, una beca es una medida de equidad. Falso, una beca es una medida de compensación, porque si esa beca no va asociada a exigencia, a resultados, pero entonces usted lo que está haciendo es generando un sistema competitivo de tal. No, oiga, vamos a ver, no, no sé, vamos a cómo funciona mi cuerpo. Si mi cuerpo me pide proteína y resulta que yo le echo proteína, pero mi cuerpo no digiere bien esa proteína, ¿qué va a pasar al final con mis órganos? Que esto va a petar, es decir, no va a cumplir su función. O no sé, ustedes vayan a un enjambre de abejas y miren cómo se organizan socialmente y qué grado de eficacia tienen. O sea, no estamos hablando en términos de organización tiránica, sino en términos de que, claro, si un estudiante universitario en España cuesta entre 7.000 y 8.000 euros, ¿cuánto esfuerzo está haciendo una sociedad para tener a gente? Yo no estoy diciendo que el estudiante no haga su parte, lo que estoy diciendo es que el engagement, el compromiso por parte del estudiante tiene que ser también muy fuerte, no depende solo de lo que hagamos los demás, porque sí, ir a la universidad es un privilegio, pero ir a la universidad también es algo que tú te has ganado y es algo que para eso también te apoya la sociedad, ¿no? Es decir, que no es, cuando hablo en términos de privilegio, es algo que mucha gente no puede ir a la universidad y querría ir, ¿no? Mi abuelo no pudo aprender a leer y escribir, mi padre no pudo ir a la universidad, yo sí. ¿A quién se lo debo yo? Al esfuerzo colectivo. Por eso yo cobro menos que si trabajara en el sector privado. ¿Por qué? Porque yo le debo mucho a la sociedad española, me becó. Sin ellos yo no sería profesor universitario. Hay un retorno, ese es mi compromiso social con mi. Eso es ética. La ética y la equidad van un poco de la mano, el bien común. ¿De dónde venimos? Pues bueno, esto yo creo que en México, por lo que yo conozco y sin querer criticar, porque uno no viene al país invitado y pues se pone a criticar, aunque no venga invitado, uno critica a su país y ya tiene bastante, ¿no? Pero lo que vemos es, hay más intenciones que hechos. Yo cuando leo su normativa, cuando leo mi normativa, es una maravilla la equidad, es una maravilla todo, pero esto vamos a la realidad, porque esto luego se tiene que sustanciar en algo, ¿no? Bueno, pues luego las cosas no son como son. Entonces, bueno, lo que nos encontramos es disparidades entre las intenciones de las agendas políticas y las prácticas educativas. Y ahí es donde quiebra la equidad. No tenemos sistemas educativos equitativos no porque la equidad sea complicada de alcanzar, sino porque hay una brecha entre lo que dice el papel y lo que se hace en la práctica. Los dineros van para otras cosas, van para otras prioridades, hay otras lógicas. Pero lo que nos encontramos cuando miramos América Latina y el Caribe es la apuesta por el acceso y la oferta de los servicios educativos. La fórmula ha sido la escolarización obligatoria, también se ha hecho en España, es decir, pero la fórmula ha sido esa, ¿no?
Si creamos un derecho, ¿cómo garantizamos ese derecho? Obligando. Pero claro, nos hemos dado cuenta que la manera en cómo obligamos a la gente a ir es, claro, oiga, pero si yo resulta que no tengo para comer, no. Esto uno cuando va al ámbito rural ve claramente, ¿no? Cuando las familias dicen, ya, a mí me gustaría que... Pero entonces la escuela, ¿qué hace? Le proporciona la comida, le proporciona una serie de cosas, porque si nos tiene que... Porque si no va directamente a la escuela, porque claro, esto como decía uno, no, la filosofía es muy importante, y lo es, cuidado, es la base del pensar. Pero primero comer y después filosofar. O comamos pero filosofemos, pero comiendo, ¿no? Porque si no llega un momento que no porque no van separados, ¿no? Luego, la eliminación de las barreras sociales, políticas, culturales y económicas, los factores de discriminación todavía se mantienen. Aquí, por ejemplo, ¿no? Yo cuando estuve trabajando con la Secretaría de Educación Pública, había una preocupación muy importante en su momento con la población indígena, ¿no? Porque creo que tenían 18 idiomas. Claro, los materiales no estaban traducidos a esos idiomas, pero es que los personajes, las historias, con lo cual era algo totalmente ajeno a ellos, y eso era un factor de discriminación. O sea, el hecho de que yo sea de una cultura, de una minoría étnica distinta, usted la convierte en un factor de discriminación porque yo no soy igual como ustedes, ¿no? O cuando uno pues, va visitando cosas y ve carteles en época de elecciones y mira el cartel y mira a la gente y dice, no se parecen nada físicamente, este rubio, ojos azules, alto, no sé qué, y uno mira y dice, morenos, bajitos, aquí hay un descuadre, aquí hay algo que no está claro. A nosotros también nos pasa, es decir que, bueno, eso es muy representativo, ¿no? De cómo se organiza la sociedad, ¿no? Pero a pesar de ello hay, luego la calidad de los sistemas educativos, ¿no? Todo muy vinculado al rendimiento académico, pero menos al resultado educativo. El rendimiento académico es solo un primer nivel del elemento. Avanzo. ¿Qué dimensiones nos encontramos nosotros cuando hablamos de equidad? Cuando analicéis los modelos que existen, veréis que cuando se habla de equidad tenemos el elemento de acceso y oferta educativa, y es la oportunidad de acceso. Y fijaros que en la política pública esto es un eje central. Hemos creado escuelas, hemos contratado maestros, damos becas para que puedan tal. Bueno, es un elemento muy importante. El otro elemento es la permanencia, la condición de los procesos. Ahí esto ya es más complicado, porque un elemento de equidad es qué formación tienen ustedes de actualización de la función pedagógica, qué metodologías conocen, qué recursos tienen a su disposición para generar metodologías activas, para generar espacios virtuales de trabajo. Esos son elementos de permanencia. El rendimiento, el éxito escolar en términos de rendimiento académicos, pero también en términos de resultado, y bueno, y los beneficios sociales asociados a los resultados. Bueno, yo esto si quieres lo compartiré por no avanzarme, porque quiero avanzar. Existen muchos modelos a nivel de evaluación de la equidad educativa. Bueno, son los modelos clásicos que podemos encontrar, pero al final todos tienen como un elemento característico, y es que entienden la equidad como la distribución de las oportunidades de aprendizaje. Este digamos que es el elemento, que es lo que aparece cuando uno mira el Objetivo de Desarrollo 2030, es promover oportunidades de aprendizaje. Los sistemas de evaluación de la equidad educativa, que estos seguramente los conoceréis, yo de todos los que conozco, más allá del PISA, en realidad el PISA no es un sistema de evaluación, ¿vale? El PISA tiene un indicador, ¿vale? Un indicador que, bueno, presenta algún problema, ¿no? Porque da información pero no acaba de discriminar muy bien, ¿no? Porque a veces homogeniza mucho, ¿no? El hecho equitativo, ¿no? Y los matices son muy importantes en los contextos, ¿no? Pero a mí sí que hay un enfoque que me interesa muchísimo, que es la evaluación focalizada a la equidad. UNICEF, como está muy centrada en la evaluación de las políticas educativas en la infancia, que es donde mayores inequidades se dan, lo que introduce es en sus sistemas de evaluación muchas variables de equidad. ¿Por qué? Porque la inequidad es una construcción social y se construye desde la infancia. Si somos capaces de detectar qué elementos son los que alimentan esa construcción social, podemos ir viendo cuáles son las causas y, por tanto, estableciendo
propuestas de, bueno, luego hay índices de evaluación, bueno, de esto hay mucho, ¿no? Les pongo un ejemplo de una guía que nosotros desarrollamos, ¿no? Es decir, para evaluar la equidad en un centro educativo con algo que, bueno, aquí a lo mejor tiene menos desarrollo porque no se le ha dado a lo mejor tanta importancia, pero que es la orientación educativa y profesional, algo muy importante, ¿no? Porque tiene que ver, vale, yo formo investigadores, muy bien, yo que le enseño competencias investigativas, que sepan el SPSS, que sepan planificar una investigación, y la identidad como investigador. Usted le pregunta a un médico y dice, ¿usted qué es? Yo médico. ¿Y por qué? Y te dice, por esto, un abogado. ¿Yo? ¿Sus alumnos qué son? Investigadores. ¿Y eso qué es? Porque eso yo creo que lo entendemos nosotros y ya está. La sociedad no lo entiende. Y eso está asociado a la identidad profesional, a la identidad de quién soy yo, y por tanto, si yo sé quién soy y sé qué es lo que hago, soy capaz de dar respuesta a las necesidades que tiene la sociedad. Porque si no, a veces puedo tener la tentación de investigar aquello que a mí me interesa. ¿No les pasa a veces que sacan una convocatoria? Y, yo conozco colegas que han dejado temas de investigación porque no se financian, porque no son prioritarios y hacen otro tipo de temas. Claro, investigamos sobre lo que la sociedad dice que es importante. Luego, nosotros podemos hacer otras cosas que no estén vinculadas, pero la sociedad, como tiene pocos recursos, prioriza. Bueno, pues desarrollamos, ¿no? Y fíjate qué indicadores evaluamos nosotros. Dice, en el caso de un centro, ¿no? En relación a si la orientación educativa y profesional contribuye a la equidad. Usar de forma no discriminatoria las decisiones asociadas a la escolarización y apoyos asociados en función de las necesidades y características del centro educativo. Cuando un alumno va a darse de alta en un centro, a matricularse en un centro, hay veces que se hacen informes psicopedagógicos porque puede tener una situación de necesidad educativa especial o porque puede tener... ¿Ustedes han leído alguna vez algún informe de estos? ¿Cómo se habla de los niños? ¿Ustedes han estado en una sesión de evaluación? A veces han escuchado cómo se habla de este es un holgazán, este es un no sé cuántos, este es un no sé más. ¿Saben que cómo hablan piensan? ¿Qué estoy diciendo yo cuando hago eso? Que a lo mejor lo es. Estoy construyendo una imagen mental de esa persona y por tanto lo que estoy haciendo es que mi comportamiento va a estar sesgado en función de esa imagen mental que he construido. Eso no solo es un factor de discriminación, eso es un factor de yo te coloco donde creo que tengas que estar y a partir de ahí te trato. Por tanto, la equidad de proceso queda totalmente desdibujada. Porque yo lo que tengo que hacer es conocer y comprender, ¿para qué? Para desde ese conocimiento y esa comprensión darle, ofrecerle lo que necesita o lo que requiere. Otro indicador es decir, mecanismo de ajuste para las transiciones educativas. O sea que estamos diciendo que niños que pasan de la educación infantil a la primaria no hay que hacer nada, eso es natural. Pasar de la primaria a la secundaria, eso es natural, y pasar de la secundaria a la universidad, eso es natural. No sé, cambien de trabajo y me cuentan cómo están el primer día, como un pingüino en el desierto, peor, claro. ¿Eso a qué afecta? Afecta a la permanencia y afecta a la progresión. Pero eso no es importante, porque eso no influye sobre la nota Komoge, ¿no? ¿Saben cuántos estudiantes de universidad se me rompen emocionalmente porque no han trabajado su gestión emocional previamente? Porque no saben gestionar su tiempo, porque tienen que entregar un trabajo, porque no llegan, porque no sé cuántos, y al final yo parezco más una especie de chamán emocional que saco la bola de cristal, que no una persona que digo, vamos a ver, no, vamos a trabajar, qué problema hay aquí, cómo lo abordamos, cómo tal, hay que tomar su tiempo. Pero eso no es un problema del alumno, uno aprende. O cuando decimos, no, trabajen en grupo, ay, pero es que yo tal, no, ustedes van a tener que trabajar el día de mañana en grupo. Y la pregunta es, ¿cuántos de aquí nos hemos parado a pensar si nuestros estudiantes saben trabajar en grupo? Porque ya no me planteo la pregunta de cuántos de aquí de ustedes trabajan en grupo y saben trabajar en grupo. ¿Y dónde lo aprendieron? Porque a trabajar en grupo se tiene que aprender. No es ciencia infusa, no es, ala, ponte a hablar y ya aprenderás a hablar. No, tengo que saber. Hay un premio Nobel de la teoría de grupos. Solo por eso le dieron a uno un premio Nobel. Qué complicado será el tema como para que haya que hacer una teoría y que además tenga la relevancia de que tenga un premio Nobel. Claro, porque eso hay que aprenderlo, porque hay que crear esas condiciones. Eso es equidad de proceso. O aplicar medidas de información, colaboración y trabajo compartido.
¿Y esto qué es? A ver, yo sé que esto es como decir, y además de esto tengo que hacer lo otro, tengo que hacer... Bueno, son indicadores que están vinculados con esa idea: fortalecer el protagonismo del profesorado, promover actuaciones de orientación, impulsar procesos de programación, desarrollo y evaluación. No son cosas distintas a las que hacemos, sino lo que cambia es el enfoque y sobre lo que incidimos. ¿Qué elementos de tensión encontramos? Bueno, solo destaco dos, ¿no? por avanzar, y ya estoy terminando casi. Cuando hablamos de equidad hay dos elementos iniciales de tensión que hacen que sea un multidimensional, complejo, dinámico, y es: por una parte tenemos la tensión de iguales pero distintos. Nosotros reconocemos que todos los estudiantes son iguales, son estudiantes, están en el aula, todos aprenden igual. ¿Cómo damos las clases? Como si fueran iguales, como si fueran iguales. Pero eso tensiona el proceso educativo en que son diferentes, pero tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque yo no puedo darles a unos más que a otros y esto crear privilegios. Yo no puedo, porque tengo que garantizar unas condiciones de igualdad en términos de aprendizaje, de competitividad. Bueno, pues eso genera un problema, donde ahí... Y rápido, el concepto de equidad genera varios problemas, y esto en términos de operativización para la evaluación es muy complicado de solucionar. Y es que por una parte es un concepto ideológico. Aquí cada uno te da su definición en función de desde dónde te está hablando. Y de hecho la equidad, que yo la planteo en términos de liberación, de democracia, de tal, para otros la equidad es un sistema clásico. Pues bueno, en Grecia la equidad sería: yo soy el ciudadano, y como soy ciudadano tengo una condición de equidad que me invita, y tú, como no eres ciudadano, pues tú no. Es decir, construye otras categorías, ¿no?, donde la equidad solo afecta a unos y no a otros, ¿no? Es contextual. Veréis que no hay definiciones de equidad, hay caracterizaciones. Si no hay una definición, ¿cómo construyo un constructo? Entonces la pregunta es: ¿la equidad es un constructo? Para mí no, es un concepto científico, a lo máximo que podemos llegar, o por lo menos hasta donde yo conozco. Y se habla o se ha construido ese concepto científico más desde la equidad social que desde la equidad educativa. Metodológica: si miráis los estudios que hay sobre equidad, veréis que son análisis macro y comparativos. PISA, cuando habla de equidad, habla en esos términos, pero cualquier estudio de equidad en estos términos suelen ser así. Bueno, tiene su explicación, y luego se centran en input y en output. Hay muy pocos que se centren en el proceso. Y el sujeto. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el sujeto de equidad? Cualquier alumno en cualquier momento. Vale, ya cerrando. Desafíos para la equidad como proceso. Un primer desafío: la evaluación de la equidad tiene que impulsar la inclusión. Lo que decíamos: ser, formar parte, participar, democratizar la vida. Uno de los problemas que tenemos con nuestros sistemas organizativos en las escuelas, pero también en nuestros sistemas de trabajo y tal, es que son jerárquicos funcionales, no son jerárquicos democráticos. Cuando hay poca transparencia no hay democracia. Y esto es muy fácil de ver. La transparencia no es que yo solo saque los papeles, la transparencia es que yo conozca las decisiones, cómo se hacen, y participe de ellas también. Y luego hay que promover la justicia, y la justicia tiene tres niveles. Un primer nivel, que es distribuir las oportunidades de aprendizaje. Esto es lo que hay, yo lo distribuyo en función de lo que tengo. Reconocer esas oportunidades de aprendizaje, y por tanto no solo es distribuir, sino ajustar esa distribución a las necesidades que tienen los alumnos que tengo delante. Y participar, que el alumno tome conciencia de cuáles son sus necesidades y escoja. Esto me suena mucho a escuela nueva, metodologías activas, incluso casi que nos iríamos a educación libre, ¿no? Es decir, sí, la capacidad de escoger, eso tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la capacidad de yo poder decidir por mí mismo qué es aquello que necesito y cuándo lo necesito. El segundo desafío, la equidad como proceso. Y aquí la idea es que nuestra función como docentes que trabajan, ¿no?, desde un plano de equidad educativa, es promover contextos, procesos y recursos orientados al aprendizaje exitoso para todos. Luego, no significa que todos lleguen.
pero significa que trabajemos para que todos puedan llegar. Y luego ya veremos cómo se puede, ¿no?, atender eso que no todos lleguen. Y luego en lo pequeño está la transformación. Me hace siempre mucha gracia cuando te juntas, claro, esto es una desde la política pública, ¿no? Te dicen, no, los grandes cambios. Los grandes cambios es una revolución. Una revolución es poner el sistema a tope y cargártelo. Eso no funciona. Si ustedes quieren cambiar una realidad, no hagan un gran proyecto para que aquello cambie. Hagan como rompen el hielo en los países escandinavos. No sé si lo han visto alguna vez. Yo creo que en Canadá también se hace igual. Uno, para sacar el hielo, no va y le da un porrazo a un bloque de hielo. No lo rompe. Va haciendo agujeros simétricos y de repente hace cloc. Pequeños, pocos. Estos, los que trabajan en interculturalidad, se dieron cuenta de que en los centros la interculturalidad no se trabajaba en términos de programa, sino se trabajaba con cada uno de los chicos individualmente, porque el cambio empezaba desde ahí, no empezaba desde la estructura. Las estructuras no cambian la ideología, las prácticas sí. Y las prácticas son individuales en un contexto colectivo. Las estructuras sujetan, porque arrastran. Los espacios configuran. No sé, ustedes han venido a este espacio y ¿qué han hecho? Se han sentado ahí. Y yo no he visto que nadie dijera, pues mira, yo no me siento ahí, me siento allá. Rompo el espacio y hago de acuerdo a lo que a mí me interesa. Claro, porque la propia estructura genera ya un rol en el cual tú te incorporas. Y aquí muy importante, ¿no? Como los cambios son grandes y vienen desde arriba, el top-down siempre es compensador. Y lo compensador no funciona. Si yo baso mi política educativa en becas, eso no es equidad. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, en términos de equidad. Otra cosa es que exista una necesidad puntual y no estamos hablando de lo mismo, eso es una urgencia, eso es otro planteamiento. Y luego la equidad como compromiso, ¿no? Es decir, nuestros alumnos tienen que aprender a vivir con ellos, pero aprender a vivir juntos. Aprender a ser, aprender a estar, a formar parte, a tener voz y actuar. ¿Saben por qué los alumnos no participan en clase? Porque nos tienen miedo. Tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a ser interpelados, tienen miedo a ser tratados con poca dignidad, tienen miedo a ser por nosotros y por sus compañeros. ¿Qué tipo de contexto estamos creando o qué tipo de ambiente de aprendizaje estamos contribuyendo a crear? Hablo en general, yo no estoy hablando tú, que hace que nuestros estudiantes se autocensuren y sean incapaces de decir, estoy en un contexto de aprendizaje y por tanto, no es que el error sea fuente de aprendizaje, es que el error crea un contexto de aprendizaje. Yo jamás iría a un curso de cómo tener éxito con una empresa y ganar mucho dinero, o sea, cómo montar una empresa y ganar mucho dinero a alguien que no hubiera tenido nunca un fracaso. Porque la vitamina que alimenta el éxito es el fracaso. Consciente, revisado, analizado. Bueno, yo creo que... ¿Perdón? Creo que fue muy intensa la sesión, empecé a ver gente ya moviendo el culo y esto ya es señal de... Está ya como... Bueno, hice una síntesis, ¿vale? De 12 años de trabajo, muy rápida. Bueno, mi intención no era secuestrarlos tanto tiempo, pero bueno, quedó a su disposición o un poco en función de la dinámica que establezca el doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor, gracias por compartir esta perspectiva. Creo que nos dejas reflexiones importantes sobre considerando la equidad como una condición necesaria, ¿no? Lo cual nos cambia el panorama, que implica hasta donde alcancé a tomar algunas notas, asumir la diferencia, ¿no?, entre los miembros de la sociedad. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer un comentario. Vamos a dar un espacio de diálogo con el doctor, algunas impresiones, algunas reflexiones. No, te van a dar una... Como estamos grabando, para que quede grabado todo. Bueno, pues en principio agradecer
lo que nos has compartido. Luego leemos, ¿no?, diferentes artículos a diferentes fuentes, pero como hilvanas las ideas, te agradecemos la claridad con la que manejas el discurso. Y en ese sentido, como producto de las reflexiones que nos dejas de las tensiones y retos pendientes, tú nos compartías al principio de la charla que tuviste oportunidad de participar en un espacio en la Secretaría de Educación Pública acá en México. Tú llegas con una perspectiva latinoamericana, pero yo te pregunto específicamente por nuestro país, ahora que conoces la nueva escuela mexicana, la línea de desarrollo que propone la actual administración en México. ¿Cómo valoras tú el tema de la equidad desde el marco que tú propones el análisis y la ejecución al interior de las aulas? Espero que no haya nadie de la Secretaría de Educación Pública que tenga que coger el avión. No, es un poco también yo agradezco la pregunta, ¿no? Yo voy a ser muy respetuoso, ¿no? Porque es hablar de un país que yo lo considero mi segundo país de acogida, ¿no? Es decir, mi segunda casa. Yo creo que cuando tú te sientas a una mesa y el interlocutor es un banco de la política pública, eso ya te da una pista de por dónde van las prioridades. Pero creo que las prioridades no tienen tanto que ver con que esté un partido u otro, sino tiene que ver con cómo se ha ido construyendo históricamente la política pública y de qué se nutre. Forman parte de las tradiciones y forman parte de cómo las políticas que son hechas por los gobiernos, ¿vale? Pongo un poco esto en un contexto porque esto en uno de los trabajos nos pasó, donde nos sentamos, el interlocutor no era no solo es que no estuviera, sino era también otro centro, ¿no? Alguien que llevaba allí la responsabilidad, era otro centro que no lo voy a nombrar porque no creo que nadie se sienta atacado y tal, que incluso muchos españoles de la República que huyeron de la guerra tienen que agradecer, ¿no?, por la acogida que tuvo, ¿no? Yo creo que la equidad en la escuela mexicana es un poco la historia de la equidad en todo, ¿no? Está cargada de muy buena intención, tú vas al papel, hay muy buena intención, también en palabras, ¿no?, de los responsables en su momento. Yo recuerdo que nos reunimos con Montezuma, con el director, bueno, nos reunimos con los directores generales, y había una intención, ¿no?, de que en realidad la nueva escuela mexicana era como un nuevo impulso, una nueva manera de intentar dar respuesta a los desafíos, ¿no?, que en términos de equidad planteaba. Pero claro, es que la equidad tiene un problema. Y es que si tú tienes mucha pobreza, que la tienes, donde las prioridades son más de es que tenemos que comer, ¿no?, es que tenemos que subsistir, estás en modo subsistencia, tienes una importante capa de la población, ¿no?, por circunstancias históricas, no estoy responsabilizando al gobierno, ¿no? Pues claro, eso hace muy difícil hablar en términos de equidad, por eso se habla en términos de desigualdad. Esto le pasa mucho, ¿no? Es decir, yo recuerdo una conversación, una discusión que un profesor argentino decía, no, es que la equidad, eso ya no, ahora es la desigualdad. Y claro, ahora es la desigualdad porque hay pobreza. Entonces, dicho esto, yo lo que creo es que va a ser muy difícil el poder desarrollar la equidad en un contexto donde falta mucha infraestructura, donde elementos como la teleformación que llamamos nosotros, ¿no?, o la formación a distancia, ¿no?, o la formación, bueno, están poco desarrollados, o están desarrollados pero prácticamente el estudiante está solo. Es decir, hay unas condiciones de recursos y de contexto que condicionan mucho, pero claro, esto no es lo mismo decirlo aquí que decirlo en un contexto rural, que decirlo en el norte, que decirlo en el sur, que decirlo en Monterrey, que decirlo
¿Por qué? Por ejemplo, la zona de Cresur, que yo conozco mucho, decir, claro, es que ellos ni se plantean la equidad, porque ellos tienen una presión migratoria tan bárbara por ser un Estado federal de frontera, que ellos, su preocupación es cómo atendemos la diversidad cultural, pero no en términos de diversidad cultural, sino en términos de problemática social y humana que tenemos, porque nos entra en el aula y nos destruye. Es decir, es complicado, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la nueva escuela mexicana, bueno, en el marco, crea un marco que permite, ¿no?, focalizar, centrar la equidad como un principio al que seguir, pero no deja de ser un poco la historia de la equidad, buenas intenciones y muchas dificultades para conseguirlas, porque ni tienes recursos suficientes, ni tienes contextos suficientes, y además tienes que atender otras prioridades. Porque si en realidad se desarrolla una política pública que era de equidad, tú lo que verías serían menos acciones de compensación. Y cuando tú tienes mucha política compensatoria, que son becas, la beca es una política compensatoria, es porque en realidad tú no tienes ni suficientes recursos para atender toda la problemática, tu problemática es muy compleja y tienes mucha dificultad, ¿no? Venimos de una crisis, venimos de un contexto donde de repente no sabemos muy bien qué va a pasar, pero claro, la guerra está muy lejos aparentemente, ¿no? Pero yo creo que aquí en Tijuana hay un campo de refugiados, ¿no?, de ucranianos, no está tan lejos. Yo, para mí, la Escuela Nueva Mexicana es un proyecto político, bien intencionado para desarrollar una política pública que ponga encima de la mesa los verdaderos retos de la escuela, pero creo que va a tener muy complicado conseguir lo que se ha propuesto, y de hecho yo creo que en el momento haya un cambio de gobierno va a quedar desdibujado, porque tiene un sello claramente marcado, por mi experiencia, ¿no?, claramente marcado por la influencia de los teóricos, creo que se llama del Colegio de España, en México, ¿no? Estos son los teóricos, y los teóricos que han avalado, ¿no?, ese movimiento no hablan de equidad, hablan de desigualdad. Los que estaban en nuestra mesa, ellos no hablan de equidad, hablaban de desigualdad. Y cuando un discurso habla de desigualdad es porque tienes prioridades vinculadas a falta de recursos, a falta de... No sé, habría que ver los sueldos, ¿no? Es decir, un indicador donde la equidad puede tal es ver los sueldos que tienen los maestros. Si los sueldos no tienen un elemento, por ejemplo, de dignificación, es un elemento de equidad. Si los maestros no tienen un sueldo que les dignifique, que les permita no estar pensando si voy a llegar, no voy a llegar tal, va que está en la política pública no piensa así, ¿eh? El planteamiento que hago yo de la equidad no es tanto desde la política pública, aunque bebo mucho de ahí, sino de la equidad de proceso que tiene que ver en mi día a día. Es decir, cómo yo entro en el aula y creo un ambiente de aprendizaje que promueva la equidad educativa. El político eso no le interesa, porque él maneja otros tiempos, maneja otras claves. Él lo que quiere es que al final, cuando haya una evaluación de diagnóstico X, o cuando él venga a PISA y le evalúe, ¿por qué? Porque parte de su política pública se financia con un banco que está en Washington. ¿No? Rinde cuentas a otros, y eso condiciona mucho la política pública. Pero a nosotros, no es que sea México, a nosotros en España nos pasa, es decir, España no hace política pública por sí misma, es la Unión Europea la que establece el marco, y a partir de ese marco de recomendaciones. ¿Por qué? Porque eso está asociado a fondos estructurales, está asociado a recursos, y tiene mucho que ver. Y después fíjate, ¿no? Es decir, hace falta unas condiciones mínimas de calidad para que haya equidad, de calidad educativa. Si no, no hay equidad, porque tú puedes ser equidad en términos de, vale, todos pueden ir o sea, tú puedes tener una tasa de cobertura del 100% en primaria, pero esos niños pueden ir todos los días a escuela, esos niños están aprendiendo, esos niños después transitan todos, y cuando transitan, ¿en qué acaban terminando? Acaban teniendo las mismas profesiones que sus padres, lo veo complicado. No sé si te he dado respuesta, pero claro, es que la pregunta es muy complicada. Pero sí. Responde al actual gobierno. Es un proyecto político, no es un proyecto social. Y de legitimidad. Y creo que es el típico esquema clásico de total, de arriba abajo. Y lo de arriba abajo se rechaza, acaba siendo expulsado. Y al final el maestro, como su día a día no ve cambio, ¿no? Incluso si preguntamos a un maestro, oye, ¿usted qué piensa de la escuela americana? No, lo que pienso es que tengo cristal de tal, no puedo hacer la asesoría porque no tengo sitio, y por resulta que tengo este niño que tiene este problema en casa y tengo otro que tal. Bien, pues al final son mis situaciones estas, llamarle escuela nueva, como llamarle escuela vieja, o llamarle como quieras.
nos dices que no nos desmotive. No, Seguir. yo creo que yo lo que hago es hago un reflejo de lo que yo creo que muchos sabéis, ¿no? Lo que no significa que haya gente haciendo esfuerzos, lo que no significa que haya, dentro de la política pública, haya experiencias muy positivas. Yo recuerdo, pues, bueno, todo ese ejercicio de poder traducir los materiales y presentar materiales, creo que eran 18 lenguas indígenas, a mí me parece muy bien. Pero vale, y al final la pregunta es, ¿y para qué? Porque no solo se trata de que tú traduzcas un material y que eso dignifique tal, ¿para qué? ¿Eso dónde nos lleva? ¿Y eso cómo permite construir una sociedad, cómo permite tal? O sea, y esa es la dificultad, ¿no? La dificultad es que al final la equidad es a largo plazo y los esfuerzos de la política pública son a corto plazo. Miradlo. Nos quedamos con la reflexión de los cambios en buena medida dependen de las prácticas individuales en marcos colectivos. Sí. Y eso es el salón de clase, ¿no? Para los que nos dedicamos a la docencia. En buena parte. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Compañeras y compañeros? Hola, buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias por su plática. A mí en lo personal me ha servido demasiado para esclarecer muchas ideas. Para los que no me conocen, actualmente soy estudiante del posgrado de la maestría en FECAIS, en educación. Y mi pregunta va en relación a su experiencia en España. No sé de qué manera ustedes o la universidad en donde usted trabaja aplican la equidad de proceso, es decir, si existe algún programa dirigido a estudiantes, a docentes para sensibilizarlos o para sensibilizar a los estudiantes, o si esto es cuestión de cada docente que se capacita. No sé si pudiera contestar ahí mi pregunta. Sí, claro. Gracias por... Son preguntas para nota, pero no porque sean complicadas, sino porque son como muy... A la pregunta de si hay un programa específico, no. Porque la equidad no es una prioridad. La equidad es una intención. Esto cuando uno va a la política pública lo ve. En España también. En España nos han dicho siempre que somos muy bien en equidad, pero muy mal en calidad. Esto es falso. Es decir, si no hay un mínimo de calidad, o sea, si no hay un mínimo de... no hay equidad. Yo no digo que la calidad dependa de la equidad y la equidad de la calidad, no digo esto. Digo que son dos elementos que se nutren, pero bueno, se pueden dar independientemente. Pero, entonces, no hay porque todavía estamos muy preocupados en cómo lo hago yo y cómo salgo yo en la foto. ¿Por qué? Porque nos evalúan individualmente. ¿A alguien de aquí le han evaluado en el SNIE colectivamente? No sé, ¿me puede decir alguien en el SNIE que evalúa? Individuo. ¿Y me pueden decir qué trabajos plantean en el SNIE? Colectivos. Porque si alguno de ustedes plantea artículos usted solo, yo creo que se han quedado en la Edad Media cuando uno escribía un libro él. Trabajamos de manera colectiva, trabajamos en marcos, en equipos docentes, generamos conocimiento de manera colectiva, no sabemos evaluar colectivamente. Por tanto, uno se centra en lo suyo. Entonces, no es importante la equidad, lo que es importante es si yo soy bueno o no soy bueno, si los alumnos me reconocen o no me reconocen, si yo me hacen una encuesta de satisfacción, que esto es como decir, cuando yo voy al aeropuerto y hay tres caras y me ponen una enfadado, otra normal y otra tal, y yo pues en función de, yo qué sé, pues imagínate que yo iba caminando y he chafado un chicle, y digo, pero qué guarros que son en este auto, ¡pum!, aprieto y ya está. Para eso sirve ese tipo de evaluaciones, ¿no? Es muy tal. Entonces, está todo como muy individualizado, todo como muy centrado en que lo bueno tiene que ver con los estándares de cumplir unos requisitos. Eso no necesariamente garantiza que tú seas un buen docente, no necesita que... Yo no digo que no haya que evaluarnos, yo no digo que no haya que hacer, yo no digo que no haya que... Entonces, la equidad no es un planteamiento. ¿Por qué? Porque aquí lo que se pide es que la gente apruebe, no que la gente aprenda. ¿Cómo sabemos nosotros que la gente ha aprendido? ¿De verdad que ustedes saben si la gente ha aprendido o no a través de un examen? Porque yo no lo sé. ¿A través de un test? Sí, pero eso es una herramienta necesaria, sí, pero yo no lo sé. Esto, el aprendizaje cooperativo,
ha abierto posibilidades, porque el aprendizaje cooperativo lo que nos hace es, necesitamos al colectivo para poder conseguir aprender, o sea, aprender no es un acto individual, es un acto social. Y desde ahí sí que se crea la necesidad de crear condiciones que haga, no que la suma de los elementos crean una parte, no, sino que la contribución de los distintos elementos permiten tener una parte, no la parte. Pero por eso la evaluación formativa es otro elemento de equidad. ¿Qué es la evaluación formativa? Dicen, no, hay que evaluar de manera objetiva. ¿Alguien me puede decir que somos nosotros? Personas, ¿no? Sujetos. ¿Y qué hacen los sujetos? ¿Crear qué? Subjetividades. Objetos solo son, y perdonad el chiste, ¿vale? Son los objetos, o sea, objetivos, solo son los objetos y el Papa en temas de dogma, que es infalible. Nosotros somos sujetos. ¿Cómo construimos la objetividad? Consensuándola. ¿Qué es la estadística? Es un consenso matemático que nos permite... Sí, pero ¿cómo construimos, por ejemplo, cuando validamos escalas? Por consensos intersubjetivos. Consensuamos. La evaluación formativa no solo es decirte que has aprendido, sino es hacerte consciente de cómo has aprendido. Y esto, que es una medida de equidad educativa, lo inventaron los psicólogos cognitivos hace 50 o 60 años, que es la metacognición. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo sé lo que sé? Me hago consciente. Eso crea unas condiciones que metodológicamente te lleva a que la persona se comprometa, sea consciente. Eso es equidad de proceso. Cuando tú lees el planteamiento que hace la UNESCO de la equidad de proceso en el 2018, en su informe, diga, ¿qué es la equidad de proceso? ¿Por qué fracasan las políticas? ¿Por qué todo el dinero que dedicamos en los países pobres a que la infancia tal? ¿Por qué fracasan? ¿Por qué fracasan? Por el contexto, pero fracasan porque en realidad estamos metiendo mucha energía en acceder, mucha energía en los resultados, pero poca energía en la permanencia, en la progresión, en los procesos. Una manera muy fácil de cómo llevar la equidad de proceso a la práctica. Claro, es que parece que yo hable en teoría, ¿no? Y quedar como de tal, mirad. No, porque hemos construido discursos que no son ciertos, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, cuando hablamos de investigación, y es... tú puedes diseñar un examen. Imagina que diseñas una prueba para evaluar unos aprendizajes, unos resultados de aprendizaje, porque ya no hablamos de unos aprendizajes, no hablamos de resultados de aprendizaje. Es decir, qué es lo que el estudiante tiene que saber hacer de acuerdo a lo que ha ido trabajando. Y tú vas a hacer una prueba tipo test, donde tú digas, bueno, yo pongo 20 preguntas con 3 posibles respuestas. Algún día alguien te puede explicar de manera técnica cuál es la justificación de por qué hay que restar si haces 2 mal. Eso no se sostiene, técnicamente nadie te lo puede demostrar. No sé, pero eso lo hacemos, ¿eh? Y yo también lo hago, pero no se sostiene. El azar. Entonces yo que me he quedado en un hotel donde hay un cuarto oscuro, y ahí estaba teniendo toda la noche miedo de que me saliera un fantasma del cuarto oscuro, entonces seguramente he hecho una mala ponencia, porque yo esta noche, claro, pues eso también habría que meterlo en la fórmula, ¿no? Y tú fíjate, tú dices, bueno, esto estaría bien tal, pero claro, pero yo quiero captar más cosas, porque yo estoy trabajando competencias, no estoy trabajando la capacidad que tiene el alumno para reproducir o para tal, y introduces en esa misma prueba un apartado de observaciones donde dentro de las 20 preguntas tú le dices, y si en alguna pregunta usted tiene dudas de A, B o C, me lo argumenta. Digo, pues yo he puesto la C y me dice por qué. Porque a mí no me interesa tanto el resultado, sino el proceso de elaboración que tú sigues para llegar ahí, porque eso a mí me permite identificar dónde se comete el error y a ti te permite identificar dónde está el error. Ustedes no han visto... Además, si quieres aprender de equidad educativa, ves infantil. Las que más saben de equidad educativa son las maestras. Hay unos materiales en infantil que son autocorrectivos. Que el niño, cuando está trabajando con él, se da cuenta de que lo está haciendo mal. Por ejemplo, las perlas Montessori. No es Montessori exactamente, pero se pueden utilizar. Entonces, tú tienes un material donde el niño...
donde el niño o la niña tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y tiene un agujerito aquí, 2 agujeritos aquí, 3 agujeritos aquí. ¿Qué pasa si yo tengo un agujerito? ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que ahí solo va uno? Si tú quieres promover una equidad de proceso, promueve herramientas metodológicas, pero herramientas de evaluación que no solo informen al alumno de qué aprende, sino de cómo aprende. Y le harás consciente de cuáles son sus errores, y le harás consciente de cuáles son sus puntos débiles y de cuáles son sus puntos fuertes. Eso es una medida de equidad de proceso. Y eso no requiere de recursos, no requiere de intenciones políticas, eso requiere de que yo tengo que cambiar mi chip, mi rol, mi concepción de cómo yo entiendo el proceso educativo, cómo me entiendo en él y cómo entiendo cuál es el papel del estudiante. Esto no solo depende del maestro, eso depende de un cambio cultural muy grande. Y cuando hay un cambio cultural hay resistencias, hay dudas, hay sospechas. Ayer lo hablábamos y perdón que no sé, yo me compré una Thermomix y yo digo, ¿y esto para qué es? Que es una máquina que te hace de todo en la comida. Eso es una maravilla. Hasta que yo no descubrí el potencial. Es que somos así, sospechamos por naturaleza de que las cosas no tal, que no, que es mucho más fácil. O sea, la equidad no requerimos de políticos que nos hagan grandes marcos, que nos digan, es que la equidad, tal. Usted hágalo porque eso a mí me dará una cobertura legal. O sea, no es ciencia ficción. O sea, yo lo que he descubierto en la equidad de proceso es que todo está inventado, hay que cambiar los elementos y los ingredientes. El aprendizaje cooperativo, decía, refuerza mucho. ¿Por qué? Porque hace que el alumno tenga que aprender a jugar, aprender a coordinarse con los demás, a colaborar con los demás, a respetar a los demás, a saber cómo tal. Y eso le hace consciente de quién soy, de qué quiero, de cómo hago las cosas, de cómo tal. Si es algo tan sencillo como esto. Y eso hace que cuando trabajo en grupo, todos somos iguales porque somos estudiantes, pero cada uno asume un rol o asume una función de acuerdo a lo que contribuye a lo que hace. Y eso es la diferencia. La combinación de igualdad y diferencia es equidad. Es pedagógica, ¿eh? Porque cuidado con la política educativa pública, lo que te encuentras es equidad sociológica o social o económica. Eso es otra lógica. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, estamos ya agotando el tiempo. Quisiera pedirles un aplauso para ir cerrando, un aplauso al doctor, muchas gracias. Y para concluir, doctor, me gustaría... no sé por qué no se ve... Bueno, no sé por qué no se ve ahí lo que yo veo en pantalla, pero... Muchas gracias por el apoyo. Bien, pues para concluir, doctor, tenemos en pantalla la constancia que te vamos a hacer llegar. Si me permites, voy a leerlo. La Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, otorga la presente constancia al doctor José Sánchez Santamaría por haber impartido la conferencia Evaluar la equidad educativa desde la Agenda 2030, lecciones aprendidas, tensiones y retos pendientes para una educación exitosa y para todos en el marco de actividades organizadas por el Cuerpo Académico de Evaluación Educativa, por la realización plena del nombre, la firma del doctor Sergio Málaga Villegas, coordinador de investigación y posgrado del Instituto, y la dirección del Instituto también. Muchísimas gracias por apoyarnos con esta charla, por generar estas reflexiones, por el diálogo con la comunidad. Seguramente habrá otros espacios para que pueda haber mayores discusiones a profundidad. Sin duda nos quedan temas pendientes para todos nosotros que estamos interesados en seguir desarrollando la educación desde otros marcos y marcos mucho más amplios y profundos. Muchísimas gracias, les pido un aplauso para el doctor, por favor. Gracias a todos los que nos acompañaron, a quien comentó, gracias doctor, y bueno, que tengan una excelente tarde, nos veremos más adelante en más actividades presenciales. Muchas gracias.